Bienvenidos todos a la implementación de un layout con Sky 130. Antes de arrancar con el diseño y simulación del inversor, me gustaría revisar un par de conceptos para que queden claros. Para esto, eh, pues antes que nada me presento. Mi nombre es Juan Sebastián Moya Vaquero. Yo soy ingeniero electrónico y eléctrico de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Tengo una maestría en ingeniería eléctrica en el área de circuitos integrados y actualmente estoy terminando mi doctorado en ingeniería electrónica en la Universidad Industrial de Santander. Bueno, comencemos con un repaso de los conceptos. Antes que nada, aquí tenemos un símbolo de una compuerta NOT, como nos la presentan en varios de los cursos que vemos a lo largo de nuestro pensum y sabemos que cuando tenemos un nivel bajo en la entrada, a la salida vamos a tener un nivel alto y viceversa. Bien, eso quiere decir que en el tiempo cuando la entrada está en cero, ¿cierto? La salida va a estar en uno y cuando la entrada está en uno, la salida va a estar en cero. Y así hasta que hasta el infinito, ¿cierto? Bien, pero ¿qué pasa si hacemos un zoom e ingresamos al interior de esta compuerta? Pues vamos a encontrar esta configuración de transistores, este transistor PMOS, ¿sí? Que observamos aquí, y este transistor NMOS conectados de esta manera. Bien, sabemos que el transistor PMOS se enciende cuando la tensión entre surtidor y puerta es mucho más grande que la tensión de umbral de ese mismo transistor, que el valor absoluto de esa tensión de umbral, mientras que el NMOS se prende cuando la tensión de puerta menos la tensión de surtidor es mayor o igual a la tensión de umbral del transistor NMOS. Para la tecnología de Sky 130, para los transistores convencionales o nominales, porque también hay transistores de bajo VTH, el VTH usualmente se encuentra entre 0,5 y 0,6 voltios para ambos transistores. Perfecto. Los transistores que encontramos en el PDK de Skywater son de 1,8 voltios o 3,3 voltios nominal. Bueno, analicemos un poco el comportamiento del transistor para eh, después observar el comportamiento a la hora de observar y corroborar el comportamiento a la hora de implementar el diseño. Entonces sabemos que cuando la entrada es baja y está entre cero y el valor de umbral de la tensión del transistor NMOS, la salida va a tomar un valor de Vout, ya que el único dispositivo que va a estar prendido es el transistor PMOS. En este caso, el transistor PMOS estará operando en triodo, ¿sí? Y después de que la entrada supera este VTHN, el transistor NMOS comienza a prenderse y el transistor PMOS comienza a apagarse. Entonces el transistor PMOS pasa de la región de operación de triodo a una región de saturación, después se apaga y a medida que va aumentando la tensión de entrada y supera este valor de aquí, tenemos que el transistor PMOS se apaga completamente y el transistor NMOS eh, queda completamente encendido. Entonces, el transistor NMOS pasa de saturación a la región de triodo cuando vamos aumentando y aumentando la tensión de entrada. Bien, hablemos un poco del flujo analógico, de cuáles son las dos fases eh, que que se consideran para la implementación de un circuito integrado. La primera fase corresponde a la fase de diseño y simulación que compone estos pasos, que ya los explico a continuación, y la segunda corresponde a la fase de fabricación, empaquetado y testing, que corresponde específicamente a estos dos pasos. Bien, el primer paso, subpaso se podría decir, o bueno, paso, corresponde a las especificaciones del sistema y son exactamente esos valores que encasillan nuestro proyecto y que son dados por un tipo de aplicación o por un tipo de cliente. Después de esto, seleccionamos la arquitectura más conveniente para poder satisfacer las especificaciones del cliente y a partir de ahí podemos generar un primer modelo, ¿cierto? En código que va a representarme una manera funcional del amplificador, ¿sí? Con los parámetros principales de este. Una vez corroboramos el funcionamiento de este dispositivo, pasamos al paso de diseño del circuito, que es justamente implementar la topología seleccionada
para después asignarle los valores de W y L a cada uno de los transistores y satisfacer las especificaciones. Una vez corroboramos esto, tanto en nominal como en los diferentes corners o esquinas, pasamos a la parte de implementación de layout, que es justamente la posibilidad de eh, implementar ese diseño circuital en ya una composición de materiales y de capas y de interconexiones para obtener la em, funcionalidad deseada. Después de esto, corroboramos, eh, digamos, extraemos los elementos parásitos de ese diseño físico que implementamos. Sabemos que una resistencia, pues, perdón, una conexión de metal tiene una resistencia asociada. Sabemos que entre dos metales usualmente hay una capacitancia parásita asociada que va a impactar fuertemente el comportamiento de mi dispositivo. Bien, una vez corroboramos todo eso, logramos obtener el layout final de nuestro circuito para poderlo mandar a fabricar. Bien, se manda a fabricar en los wafers, ¿sí? Ese circuito usualmente se fabrica varias, 40, 50, 100 veces, dependiendo de la disponibilidad, y cada uno de estos cuadritos representa uno de esos circuitos que se mandó a fabricar, uno de esos 100 circuitos que se mandó a fabricar y se conoce como dies. Bien, una vez se cortan, ¿cierto? Porque digamos antes estaban todos asociados a un mismo wafer, se realiza el corte para aislar cada uno de esos circuitos, que es lo que tenemos aquí, para después ¿qué? Para después encapsularlo con ese epoxi que usualmente conocemos, que sirve como protección para el polvo y también para la humedad del circuito. Y estos pines de aquí que observamos en la periferia del die o del circuito integrado están conectados a los pines que eh, incrustamos dentro de la protoboard o en la PCB a través de unos hilos de oro. Bien, este tutorial se va a enfocar en estos tres pasos: el diseño circuital, el diseño físico y la verificación del circuito con la extracción de parásitas de los diferentes elementos asociados a la implementación física. Bueno, recordando que eh, vamos a trabajar con la tecnología SkyWater Sky 130, una tecnología que tiene un L mínimo de 130 nanómetros, pero este L está asociado a el L de los transistores de que digamos funcionan en aplicaciones de memoria. Entonces los transistores analógicos y de otros tipos de aplicaciones pues van a tener un L mayor. Usualmente se trabaja con 1.8 voltios, 3.3 voltios o 5 voltios. Bien, este es el corte transversal de la tecnología en donde tenemos los diferentes materiales que componen el PDK y observamos que existen 5 niveles de eh, metal en esta tecnología. Bien, ahora hablemos un poco de lo que es el layout. Entonces, en nuestros cursos de dispositivos electrónicos, de materiales, de electrónica, de fundamentos de electrónica básica, pues nos presentan la tecnología CMOS como la implementación en un mismo sustrato de un transistor tipo N y de un transistor tipo P. Si yo quiero implementar un inversor, pues debería realizar las siguientes conexiones. Observen que el surtidor y el bulk del NMOS están conectados a tierra, que la puerta del NMOS y la puerta del PMOS están conectadas y que corresponde a la entrada. Los drenadores del NMOS y del PMOS están conectados a la salida, mientras que el surtidor y el bulk de la tensión de alimentación están conectados a la tensión de alimentación. Pero observen que esta visualización no es muy práctica para diseñar un circuito mucho más grande, ¿cierto? Imagínense que yo tenga que colocar 20, 50 transistores más dependiendo de la aplicación que estoy queriendo implementar, pues esta visualización no es muy práctica. Entonces lo que se hace usualmente es, digamos,
representar estos circuitos, pero ya a través de la vista, de una vista superior, como tenemos aquí. Entonces observen que tenemos el PMOS, ¿cierto? Dentro de su pozo tipo N, tenemos el NMOS dentro, digamos, dentro del sustrato y las interconexiones correspondientes. Entonces, esto me va a permitir, si, digamos, mi circuito tiene muchos más transistores, pues irme a implementar las conexiones hacia los diferentes lados, hacia arriba, hacia abajo y hacia los otros lados, para, digamos, ir aumentando en área el diseño correspondiente.